Durante semanas, ninguna canción, caricia ni rutina logró que los gemelos durmieran, hasta que Jessica llegó con su maleta rota y una historia escondida en los ojos. Señor Bernabeu, con todo respeto, esto no es trabajo de una niñera, dijo la señora Luisa antes de marcharse. Sus hijos no necesitan vigilancia. Necesitan a alguien que también haya conocido la soledad. Juan, era una mañana templada de mayo en el barrio de Salamanca, y el silencio elegante del edificio donde vivía don Alonso de la Vega solo era roto por el zumbido de la cafetera automática y el chasquido de sus pantuflas de cuero contra el mármol frío. En la penumbra de su salón, rodeado de libros perfectamente alineados y cortinas cerradas a medias, el anciano empresario hojeaba los documentos de su fundación cultural con el mismo rigor con el que años atrás dirigía su empresa inmobiliaria. A sus 67 años, Alonso vivía en una rutina tan precisa como estéril. Se despertaba a las 7, leía el periódico, tomaba café solo sin azúcar y asistía a sus reuniones de junta, aunque ya no tomara decisiones importantes. Todo en su vida era orden, previsibilidad y vacío. Aquel lunes. Sin embargo, algo inesperado interrumpió ese equilibrio cuidadosamente construido. Cuando bajó a recoger un paquete en la portería, se encontró con una niña de unos 7 u 8 años, sentada en el banco de piedra junto a los buzones. Llevaba un vestido azul gastado, el cabello recogido en 2 trenzas torcidas, y una mochila floreada sobre las piernas. Lo miró fijamente, con una mezcla de determinación y timidez. ¿Usted es don Alonso de la Vega?, preguntó con voz clara. Alonso frunció el ceño, sorprendido tanto por la pregunta como por la mirada directa de la pequeña. Sí. ¿Nos conocemos? La niña negó suavemente con la cabeza, pero no apartó los ojos. Mi nombre es Clara. Necesito hablar con usted. Es importante. Antes de que pudiera responder, el portero intervino nervioso, explicando que la niña había llegado sola esa mañana, diciendo que buscaba a un hombre llamado Alonso. No traía identificación ni un adulto que la acompañara. Solo una hoja doblada en 4 dentro de la mochila. Alonso, incómodo pero curioso, accedió a subirla a su piso para hablar mejor. Una vez en el salón, la niña se sentó recta en el borde del sofá, mirando todo con una mezcla de respeto y ansiedad. Le entregó la hoja. Era una fotocopia en blanco y negro de una página de periódico antiguo. En ella se veía una imagen borrosa de Alonso joven, inaugurando un centro cultural. A su lado, una mujer sonriente sostenía en brazos a un bebé. Esa es mi madre, dijo Clara señalando la mujer. Y ese bebé soy yo. Alonso sintió un vuelco en el pecho. Reconocía perfectamente a la mujer. Era Teresa, una pintora con la que tuvo un breve romance hacía casi 3 décadas. El escándalo de los medios, la distancia, el rechazo familiar, todo volvió de golpe. No había vuelto a verla desde entonces. Clara, con una seriedad impropia para su edad, continuó. Mi madre falleció hace 3 meses. Antes de morir, me dijo que debía encontrarlo. Que usted podría ayudarme. La confusión y la incredulidad se apoderaron de Alonso. Se levantó, caminó hasta la ventana, y miró la ciudad como si buscara allí una respuesta. No sabía qué hacer, ni qué decir. Una parte de él quería rechazar esa súplica inesperada. Otra, más silenciosa y profunda, sentía que una puerta olvidada acababa de abrirse. ¿Dónde estás viviendo ahora?, preguntó finalmente, sin mirarla. Con la señora María, amiga de mamá. Pero ella es muy mayor, y no puede cuidarme mucho tiempo. El silencio llenó la habitación como un eco denso. Alonso, que había pasado años evitando cualquier lazo emocional, se enfrentaba de pronto a una posibilidad desconcertante. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si esa niña realmente era su hija? Sin previo aviso, el timbre sonó de nuevo. Era el chófer de Alonso, esperando para llevarlo a una reunión. Él miró el reloj, luego a Clara, y decidió algo que no solía hacer. Canceló el compromiso. Le pidió al chófer que regresara por la tarde. Te quedarás aquí por ahora, dijo con voz firme.
pero necesito tiempo para entender esto. Clara asintió, sin una sonrisa, como si supiera que el camino recién empezaba. Mientras ella miraba los cuadros antiguos colgados en las paredes, Alonso se preguntaba qué otra verdad estaba escondida detrás de esa mirada tan familiar. Y aunque intentó convencerse de que solo estaba siendo responsable, algo en el fondo de su pecho ya comenzaba a latir diferente. Alonso intentó ignorar lo ocurrido durante el resto del día, refugiándose en los informes y llamadas que aún llegaban a su correo. Pero cada vez que alzaba la vista del ordenador, encontraba a Clara sentada en la alfombra, dibujando con lápices de colores sobre hojas recicladas. No hacía ruido. No se quejaba. Solo dibujaba. En uno de los dibujos, Alonso distinguió una casa con ventanas muy grandes y un jardín lleno de flores. En otra, una figura masculina de cabello blanco sostenía la mano de una niña trenzada. Algo en ese trazo tembloroso lo desarmó. A la mañana siguiente, como muchas otras desde su jubilación, Alonso caminó hasta la cafetería El Reloj, en la calle Serrano. Los camareros ya sabían que no tomaba azúcar y le gustaba leer el periódico sin interrupciones. Sin embargo, ese martes, ni el aroma del café recién hecho, ni las páginas del diario pudieron distraerlo de la imagen que se había quedado pegada en sus pensamientos. Los ojos de Clara. Había algo en ellos. Una mezcla de tristeza contenida y dignidad que no se explicaba fácilmente. Y luego estaba ese gesto. Cuando él había cuestionado su historia, Clara llevó instintivamente la mano a la muñeca, como buscando algo. Solo entonces Alonso recordó la pulsera de hilo rojo con un dije pequeño de plata que Teresa solía llevar. Lo había visto en la niña también. Terminó su café sin probarlo. Al salir, tomó un desvío inesperado. En lugar de regresar a casa, caminó hacia el barrio de Chamberí, donde años atrás había compartido un pequeño piso con Teresa. No esperaba encontrar nada, pero los pasos lo guiaron por inercia hasta un portal envejecido. El timbre del cuarto piso seguía llevando su nombre, Teresa Gálvez. Subió, más por impulso que por decisión. Llamó a la puerta. Le abrió una mujer mayor de cabello blanco, delgada, con bata de flores, y una mirada afilada. Era doña María. ¿Usted es Alonso?, preguntó, como si ya lo supiera. Asintió, sin fuerzas para explicaciones. Pase. Ya era hora de que viniera. El apartamento olía a manzanilla y madera vieja. En una esquina, un altar pequeño sostenía una foto enmarcada de Teresa, sonriente. Doña María lo guió al sofá y le sirvió té sin preguntar. Clara habló mucho de usted. Su madre le contó cosas, pero no todas. Teresa nunca quiso molestarlo. Solo en sus últimos días se convenció de que Clara debía saber quién era su padre. Alonso permanecía en silencio, con las manos entrelazadas. No podía hablar, solo escuchar. María sacó una caja de cartón del armario y la puso sobre la mesa. Dentro había cartas, fotografías y un cuaderno infantil con dibujos. En una de las fotos, Alonso y Teresa reían en un picnic en el Parque del Retiro. Era como mirar a una vida ajena. Clara es fuerte, dijo María. Pero necesita más que coraje. Necesita familia. Alonso regresó caminando, lento, como si cada paso le pesara más. Al llegar, Clara dormía en el sofá con un libro abierto en el pecho. En la mesita, junto a su mochila floreada, estaba la pulsera roja. Él se sentó a su lado, la observó largo rato, y por primera vez en años, no pensó en negocios, ni en reuniones, ni en la soledad elegante que había elegido. Pensó en una promesa no hecha, en una ausencia no explicada, y en una niña que, sin saberlo, había puesto su mundo patas arriba. Mientras el cielo de Madrid comenzaba a cubrirse con nubes grises, Alonso comprendió que lo que estaba en juego no era su comodidad ni su reputación. Era algo más hondo, algo que quizás ya había perdido una vez y que ahora tenía una segunda oportunidad de recuperar. Desde aquella noche en la que el llanto de los gemelos quebró el silencio de la mansión, algo en el ambiente había cambiado. Robson se levantaba cada mañana con las ojeras marcadas.
el corazón pesado y una pregunta sin respuesta. ¿Por qué no podían dormir sus hijos? La tristeza de ellos era su propio espejo, y empezaba a entender que no bastaba con darles juguetes o un cuarto lleno de luces cálidas. Algo faltaba. Algo esencial. Al tercer día de noches en vela, decidió hacer algo impensado para un hombre como él. Volver a la oficina de la agencia de cuidado infantil, esta vez en persona. La recepcionista lo miró sorprendida no por su presencia, sino por su expresión. Ya no era el millonario distante, sino un padre desesperado. No busco una niñera con títulos ni idiomas. Busco a alguien que pueda mirar a mis hijos y verlos de verdad, dijo con una voz que rozaba el susurro. Así fue como apareció Jessica Morales. Una joven morena de Oaxaca, de andar tranquilo, con una mirada que combinaba cansancio y ternura. Vestía sencillo, con una blusa blanca bordada a mano y una falda larga color tierra. Cuando Robson la vio por primera vez en la puerta de su casa, dudó. ¿Ella? ¿Esa chica que parecía más una artista callejera que una cuidadora? Pero los gemelos, que miraban desde la escalera, bajaron sin que nadie los llamara. Uno de ellos, Hugo, incluso tomó su mano. Y eso fue suficiente. Los primeros días, Jessica no impuso reglas. No obligó a los niños a comer ni a dormirse a determinada hora. Se sentaba en el suelo con ellos. Les contaba historias en voz baja, cuentos de montañas en Oaxaca, de abuelas sabias y perros que entendían el idioma de los sueños. Robson, desde su despacho, escuchaba sin querer. Y una noche, abrió ligeramente la puerta y los vio a los tres. Los gemelos dormidos en el regazo de Jessica, como si ese hueco hubiese sido siempre suyo. ¿Cómo lo haces?, le preguntó al día siguiente. Jessica, sin levantar la vista de la taza de chocolate que revolvía, respondió. No los obligo a olvidar. Solo les permito recordar sin miedo. Esa frase lo acompañó todo el día. Robson comenzó a llegar más temprano, a cenar en la mesa con ellos, a escuchar los cuentos desde más cerca. No sabía si era por ella o por ellos, pero algo en su interior se estaba ablandando. Una noche, mientras Jessica lavaba los platos y él secaba, como si fuera lo más natural del mundo, le preguntó, ¿por qué aceptaste este trabajo? Jessica se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo, porque también perdí a alguien, y sé lo que es no poder dormir por extrañar. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue compartido. Casi como si en esa cocina amplia y lujosa, dos almas solitarias hubiesen encontrado un puente. Por primera vez en años, Robson no sintió el deseo de revisar su correo antes de dormir. Apagó las luces, subió a ver a sus hijos, y los encontró dormidos, profundamente, con una leve sonrisa en los labios. Pero al día siguiente, una llamada inesperada llegó de Oaxaca. Y con ella, un secreto del pasado de Jessica que pondría todo en jaque. Jessica no solía recibir llamadas. Su teléfono era como una ventana cerrada al mundo exterior. Apenas se iluminaba con algún mensaje esporádico de su madre desde Oaxaca. Y nunca sonaba con insistencia. No tenía redes sociales, ni mantenía contacto con antiguos amigos. Madrid era para ella un refugio silencioso. Una pausa voluntaria de su pasado. Aquella mañana de sábado, mientras ayudaba a los gemelos a construir un castillo imaginario en la sala, usando almohadas del sofá, sábanas y cajas vacías, se escucharon carcajadas que llenaban el ambiente de una alegría infantil que Jessica ya sentía suya. Se había convertido en una parte esencial de ese universo doméstico. Dibujaban torres, creaban reinos de papel, y ella era la princesa guerrera que salvaba a los príncipes dormidos. Pero entonces, su móvil vibró en el bolsillo trasero de sus pantalones. Un número desconocido apareció en la pantalla. Su sonrisa se congeló. Sus manos temblaron levemente, y su mirada se nubló. Voy un momento a la cocina, chicos, dijo con una voz suave, fingiendo normalidad. Los gemelos apenas notaron su ausencia entre juegos y carcajadas. En la cocina, con la puerta entornada, respondió con voz baja. Al otro lado de la línea, reconoció de inmediato el temblor en la voz de su hermana menor. Jessica, mamá está mal.
Le han hecho unas pruebas en el hospital. Y... parece que es el corazón. Preguntó por ti. No ha dejado de preguntarte. Jessica se apoyó en la encimera. Cerró los ojos. El mundo se redujo al zumbido del refrigerador y a su propia respiración contenida. Sentía que algo dentro se rompía en silencio. Habían pasado 3 años desde que salió de Oaxaca. No huyó solo de la pobreza. Huyó de una culpa que la perseguía como una sombra. La última vez que vio a su padre discutieron. Ella le exigía estudiar fuera. Él se negó. Se dijeron cosas duras. Días después, él murió de un infarto. Nadie la culpó. Su madre nunca lo mencionó. Pero Jessica lo sentía como una herida abierta que nunca sanó. Esa noche, cuando los gemelos ya dormían profundamente, uno abrazando su peluche, el otro con un pie colgando de la cama, Jessica caminó en puntillas por la casa. En su habitación preparó una pequeña maleta. Ropa cómoda, unos cuadernos, la pulsera de tela que su madre le había regalado cuando era niña. No pensaba marcharse sin avisar, pero tampoco quería explicar demasiado. No tenía las palabras. Al bajar al vestíbulo, con el abrigo ya puesto y la bufanda mal enrollada al cuello, una figura se alzó desde la penumbra. Era Robson. Estaba apoyado contra la pared, con un libro cerrado en la mano. La miró sin reproche, pero con una tristeza serena en los ojos. ¿Te vas?, preguntó en voz baja, como quien teme romper algo frágil. Jessica bajó la mirada, ajustándose la correa del bolso. Es temporal. Mi madre está enferma. Tengo que verla. Robson asintió lentamente. Luego metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó un sobre blanco. Se lo extendió con discreción, para lo que necesites. No es un favor. Es un agradecimiento. Por lo que has hecho aquí. Por lo que eres. Ella dudó unos segundos antes de tomarlo. No por el dinero, sino por la intención. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien le ofrecía algo sin esperar nada a cambio. En el tren hacia el sur, Jessica miraba el paisaje pasar por la ventanilla como si fueran postales en movimiento. Campos secos, casas aisladas, estaciones vacías. Repasaba su vida en desorden. La infancia en Oaxaca, los días de lluvia jugando con su hermana, las canciones que su madre cantaba al hacer tortillas, el portazo que cerró la etapa con su padre, y esa llamada que tardó años en llegar. Al llegar a su pueblo todo parecía igual, pero distinto. Las calles empedradas seguían torcidas. Los faroles colgaban como siempre, y en la esquina aún olía a pan recién horneado. Pero la casa de su infancia tenía un aire distinto. Más silencioso, como si el tiempo se hubiera detenido, esperando que ella regresara. Su madre abrió la puerta con una bata descolorida. Estaba más delgada, con el rostro surcado por arrugas que antes no estaban, pero su sonrisa, seguía intacta. Llegaste, dijo simplemente, sin drama, sin reproches, como si el amor no necesitara explicaciones. Jessica lloró. Se abrazaron largo rato, sin palabras. El perdón llegó en forma de contacto. Esa noche, mientras su madre dormía y respiraba con dificultad, Jessica le acomodó la manta y se quedó a su lado, observando su rostro. Luego, escribió una carta. La dejó sobre la mesa de noche del cuarto de invitados de la mansión Bernabeu. Una carta dirigida a Robson y a los gemelos. No sabía cuánto tiempo estaría fuera. Solo quería que supieran que también eran su hogar. Lo que Jessica no podía imaginar era que, mientras cuidaba del pasado, el presente empezaba a desmoronarse en Madrid. Alguien había tomado una decisión en su ausencia. Una decisión que amenazaría todo lo que había construido con esos niños. Y con Robson. El regreso de Jessica no fue como lo había imaginado. El tren la dejó en Atocha al atardecer, con el cielo teñido de tonos naranjas y violetas. Mientras caminaba por las calles familiares de Madrid, sintió una mezcla de emoción y temor. Había estado 2 semanas en Oaxaca. Su madre estaba mejorando poco a poco, y entre hermanas habían reconstruido puentes que parecían irrecuperables.
pero su mente estaba con los gemelos y con Robson. Cuando el taxi la dejó frente a la mansión Bernabeu, notó algo extraño. Las luces del salón no estaban encendidas, y la verja principal tenía un candado que no recordaba. Tocó el timbre. Nadie contestó. El pipe. El pipe. Ay, y, insistió. Nada. Fue entonces cuando apareció Marta, la vecina del chalet contiguo, con una mirada entre preocupación y sorpresa. ¿No te han avisado?, preguntó. El señor Bernabeu se marchó ayer. Dijo que necesitaban un cambio, que se iban por un tiempo al extranjero. Jessica sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. ¿Robson se había ido sin avisarle? ¿Y los gemelos? ¿Y todo lo que habían construido juntos? No podía creerlo. Revisó su teléfono. Ningún mensaje. Solo silencio. Un silencio que dolía. Esa noche no pudo dormir. Dio vueltas en la habitación del pequeño piso que alquilaba antes, tratando de encontrar una explicación. ¿Había hecho algo mal? ¿Su ausencia fue una traición para Robson? En el fondo, el miedo más profundo era otro: que los niños pensaran que los había abandonado. Al día siguiente, decidió ir a la editorial donde trabajaba el tío de Robson, con la esperanza de obtener alguna pista. Allí la atendió una secretaria amable que, al escuchar su nombre, le entregó un sobre. Dentro había una carta escrita por Robson. Jessica, si lees esto es porque has regresado. No sabes cuánto lo lamento. No podía esperar más. Necesitaba proteger a mis hijos de la incertidumbre. Les dolió tu partida. Y yo no supe cómo explicarles algo que yo mismo no entendía. Nos vamos a Lisboa. Por un tiempo. Tal vez es cobardía. Tal vez es miedo. Pero lo que siento por ti no ha cambiado. Las palabras eran sinceras, pero también incompletas. Jessica apretó el papel contra su pecho. No podía quedarse de brazos cruzados. Decidió escribirles. No una carta cualquiera, sino un cuento. Uno que los gemelos entenderían. Donde ella era la protagonista, y ellos, los príncipes valientes que esperaban su regreso. Envió el cuento por correo a la editorial. Era todo lo que tenía. 2 semanas después, mientras regaba las plantas del balcón, recibió un sobre con remitente de Lisboa. Al abrirlo, encontró dibujos. 2 castillos, 3 figuras tomadas de la mano, y una frase en mayúsculas, con letras desiguales. Jessica, vuelve a casa. Sus lágrimas no eran de tristeza, eran de esperanza. Pero con la esperanza llegó también la duda. Robson, ¿le abriría su corazón una vez más? El tren que cruzaba el Tajo serpenteaba entre campos dorados. Jessica miraba por la ventana, con el cuento en la mochila y una maleta pequeña a sus pies. Lisboa la esperaba. No sabía qué encontraría al llegar. Pero la carta de los niños había sido suficiente. Aún había un lugar para ella en sus corazones. ¿Y en el de Robson? Eso solo el tiempo lo diría. Al bajarse en la estación de Santa Apolonia, una ráfaga de viento le revolvió el cabello. La ciudad tenía un aire distinto, con sus tranvías amarillos y calles adoquinadas. Jessica respiró hondo, apretando la nota con los dibujos infantiles en la mano. Siguió las indicaciones que los niños habían dibujado. Una casa con azulejos azules, frente a una librería antigua. Allí, en la terraza, vio una escena que le encogió el alma. Robson estaba sentado con un libro en la mano, fingiendo leer. A su lado, los gemelos jugaban con lápices de colores. Uno de ellos, Mark, la vio primero. Se quedó inmóvil unos segundos, como si su mente no pudiera creer lo que veían sus ojos. Jessica, gritó, corriendo hacia ella. El otro, David, lo siguió. En un instante la abrazaban los dos, uno a cada lado, como si temieran que pudiera desaparecer otra vez. Robson se levantó lentamente. No dijo nada, solo la miró. En sus ojos había sorpresa, emoción y algo más, miedo. Jessica se acercó, con los niños aún aferrados a ella. Recibí su carta, dijo suavemente. ¿Y el cuento?
Funcionó. Robson asintió. Durante un instante, todo el bullicio de la ciudad pareció silenciarse. No sabía si podías volver, susurró él. Yo tampoco, confesó ella. Pero si algo he aprendido, es que el amor verdadero no desaparece. Se esconde, se asusta, pero espera. Los gemelos, al notar el silencio entre los adultos, intervinieron con una naturalidad desarmante. ¿Ahora puedes leernos el capítulo 2? Jessica sonrió. Acarició sus cabecitas y sacó el cuaderno de la mochila. Se sentaron los cuatro en la terraza, mientras el sol descendía sobre el tajo. Y ella leyó. No un cuento cualquiera, sino una historia tejida con hilos de verdad, perdón y nuevos comienzos. Días después, en una pequeña ceremonia familiar en Lisboa, Robson hizo algo que nadie esperaba. Le entregó a Jessica un pequeño estuche. Dentro, en lugar de un anillo, había una llave, la llave de su casa y de su nueva vida. No necesitaban promesas formales, solo la voluntad de construir algo juntos. Los gemelos, esa noche, durmieron profundamente. Por primera vez desde la muerte de su madre, no se despertaron en mitad de la noche buscando consuelo. Jessica, sentada en el borde de la cama, los observaba respirar con calma. Robson entró, se sentó a su lado y en voz baja dijo, «Gracias por devolvernos la paz». Ella lo miró, con lágrimas en los ojos. «Gracias a ellos por enseñarnos cómo volver a empezar». A veces, los momentos más silenciosos son los que más nos conmueven. El sonido de una risa infantil recuperada, la carta escrita desde el corazón o la mirada de alguien que por fin ha sanado por dentro, todo eso fue lo que nos dejó esta historia. Una historia que comenzó con dos niños que no podían dormir y terminó con una familia reinventada desde el afecto. Si has llegado hasta aquí, y esta historia te ha tocado, comenta el número 1. Y si crees que podríamos mejorarla o tienes alguna sugerencia, no dudes en comentar 0. Tu opinión es valiosa, porque al final, lo que vimos no fue solo un cambio en la mansión Bernabéu, sino en el alma de quienes la habitaban. Robson, encerrado en su dolor, aprendió a abrir las puertas de su corazón. Jessica, marcada por la culpa, entendió que el perdón empieza por uno mismo. Y los gemelos, ellos simplemente volvieron a reír, a soñar, a vivir con la inocencia que nunca debieron perder. La vida nos da segundas oportunidades de formas inesperadas. A veces llegan en forma de una niñera tímida, otras en forma de una enfermedad que nos obliga a regresar a nuestras raíces. Lo cierto es que cada acto de bondad, cada paso hacia la reconciliación, tiene el poder de cambiar destinos enteros. Porque, al final del día, todos necesitamos lo mismo: ser vistos, ser escuchados y ser amados. Esa es la gran lección. El amor no tiene edad ni horario. El perdón no necesita palabras rimbombantes. Y la familia se construye con presencia, con gestos y con paciencia. Como un hilo invisible que une corazones rotos, el cariño sincero puede reconstruir lo que parecía perdido. Y es que, como dice un viejo refrán, una sola vela puede encender 1000 más sin disminuir su luz. Así también, un solo acto de amor puede multiplicarse y calentar hasta el rincón más frío de una casa o de un alma. Quizás hoy tú también recuerdes a alguien a quien deberías llamar, o a alguien que te espera sin rencor. No lo dejes para mañana. Si esta historia ha despertado algo en ti, tómate un momento para reflexionar. Compártela con alguien que necesite un poco de esperanza o una razón para volver a creer. Y si sientes que este tipo de relatos te acompañan como una taza de café en una tarde tranquila, te invito a suscribirte al canal. Aquí siempre habrá un lugar para ti. Y para las historias que sanan.